Hola, 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 bienvenidos una vez más aquí a tu programa, a tu canal Reconociendo el Ser. Esto es Charlas de Café. Primero, bueno, pues quería mandar pues un saludo a todos los hermanos colombianos que están pasando por unos momentos bastante complicados. Eh, bueno, quienes saben, yo estoy en la ciudad de Pereira, donde ha sido una de las más eh, atormentadas, ¿no? Por este terremoto. Y desde aquí todo mi cariño, todo mi amor, toda esa luz para todos aquellos que han perdido sus viviendas, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Que yo sé que el tema no es sencillo. He estado pues, por la mayoría de esos lugares y la verdad es complicado. Desde aquí todo mi cariño, todo mi amor. Espero que paso a paso vaya retomando la vida, bueno, pues su continuidad de la mejor forma y bueno, mucha fuerza para todos ellos y bueno, pues que aquí estamos. Vamos a dar paso a nuestra amiga Laura. Laura, ya estamos en directo. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo vas? Buenas noches a todos. Me uno también al saludo a toda la gente, a todo el pueblo colombiano, a los que están acá viviendo en Uruguay también, porque tienen sus familiares y bueno, el susto fue bien grande y algunos lo padecieron bien fuerte, ¿no? Y la verdad que no sabía si iba a tener este encuentro hoy de charlas de café, pero creo que más que nunca hacer estos encuentros para que lo que venimos transmitiendo semana a semana se está viendo y se está Así viviendo. es, así Entonces, es. eh, muy bueno el comenzar acá en otra oportunidad de poder compartirnos. Y que Claro, en serio es tomarnos el instante, ¿no? así es. Porque en la mente planificamos muchas cosas, hacemos muchas cosas y nos quejamos y nos enojamos y en un instante se desbarata todo, ¿no? Ese castillo de naipes se cae y ¿para qué te sirvió tantas conjeturas y tantas cosas? Y ahí es como se va un Efectivamente. poco lo del proceso y es como, sirvió tanto para rever tantas cosas porque sinceramente fue como un sopetón de, ¿cómo? ¿Cómo tan fuerte? Porque tú lo habías Así es. comentado, no recuerdo si el programa pasado o el anterior habías nombrado que iba a haber este tipo de movimientos, ¿no? Y Bueno, yo que, dije que va a haber movimientos fuertes a nivel frecuenciales y lo dije que iba a ir en América del Sur. De hecho, mm, en privado, sabes que lo he dicho que esto no ha terminado. Y lamentablemente las frecuencias sí o sí se están moviendo. Yo sé que no es algo agradable, que no es algo eh, para sentir, ¿no? Pues cualquier tipo de emoción, porque este tipo de temas son muy complicados, pero hay que hacer esa limpia y frecuencialmente se va a limpiar, queramos o no. Entonces, de hecho, bueno, pues yo me vi alterado y afectado, ¿no? De hecho, yo estaba durmiendo cuando empezó el movimiento, el temblor, y fue mi amor la que me despertó. Oye, amor, que está temblando. Y bueno, pues al final abrazados debajo de lo de la puerta, ¿no? Del marco de la puerta, porque cada vez estaba temblando más, más, más. Y llegó un momento en el que pudimos ver cómo partes en la habitación y bueno, oye, se fue por un momento. sí, eso te iba a decir, se cortó, Yo creo que seguimos. que quedaste Sí, se había ido por debajo un momento. debajo de la puerta, que se habían colocado debajo de la puerta y ahí se cortó, que se estaba poniendo cada vez más intenso, decía. Mm.
Sí, efectivamente. Me imagino que se está yendo. Me imagino que hay problemas de conexión y que no se está viendo. Estoy tratando de que se vuelva a conectar nuevamente. Sí, está la imagen congelada y se escucha tu voz. Ahí va volviendo. Sí. ¿Estamos otra vez? Sí, ¿Tú me ves? Sí, ok. sí, sí. Vale, bueno, pues como pueden comprobar, todavía las conexiones están como están, ¿vale? Este programa tampoco quiero dedicarlo como a contar y a exponer cómo está la situación o cómo está todo, porque la verdad, pues está bastante caótico. Eh, Como yo estaba comentando, a mí me agarró el terremoto dormido. Sí, yo estaba durmiendo y fue bastante fuerte porque duró bastante tiempo. Creo que fueron como 90 segundos aproximadamente los que estuvo, fue mucho tiempo y iba aumentando la intensidad y bueno, pues al final sí llegó un momento en el que las cosas se podían ver bastante difíciles porque estaba temblando mucho. Cuando se detuvo, bueno, pues logramos alcanzar las cosas que tenía pues la documentación, la computadora, lo más a mano que tenemos siempre ahí. Y bueno, y nos bajamos, ¿no? Bajamos directamente, vamos, sin pensarlo dos. Cuando vimos que se había detenido un poco todo el movimiento, bueno, pues decidí sacar el coche de mi amor, que estaba justo en la última planta del sótano, no estaba en la más cercana, sino abajo del todo. Y en cuanto, bueno, pues digo, ¿sabes qué, Fer? Acelérale, como en las películas, y sal volando con el carro para que no pase nada. Bueno, al final no ocurrió nada, el edificio sí ha quedado bastante tocado, sí ha quedado bastante lastimado el edificio. De hecho, nosotros ahora mismo pues estamos en otro lugar que nos dieron cobijo y bien, es decir, tratando de seguir caminando. Y se ve que la ciudad está todavía bastante dañada. De hecho, todavía están sacando incluso hoy creo que han habido algunos supervivientes más que han podido sacar debajo de los escombros. Y muy bien, muy bien. Pero como te digo, no quiero profundizar en esto, que ya hay demasiados canales y demasiados vídeos circulando de cómo está todo aquí en Colombia y creo que Sí, podemos hacer otro tema para que, pues para pero animar. estás dando respuesta porque, bueno, en el grupo de Telegram estábamos todos atentos a ver cómo estaban Mm, ustedes, preguntando justamente dónde era que estaban ustedes, si pleno, la ciudad. Así que, bueno, estamos sí, dando respuesta también a todos los compañeros así es. que estás bien, que estás bien. Así es, así es. Eh, Estamos por aquí dando guerra. y que da Bueno, justamente, da pie a todo lo que estamos hablando, sí, a lo que claro, es venimos que así, diciendo. claro, todo viene de carrera. Las cosas, yo no comparto las cosas porque sea mejor que nadie o porque tenga más conexión que nadie o porque alguien me lo diga en la noche, oye, mira, no, yo voy compartiendo las cosas tal y como yo las voy viendo y no veo, ¿vale? Tampoco voy a decir, no, yo es que vi el terremoto, sabía que iba a pasar. No, no es cierto. Yo no vi que iba a pasar. A veces he tenido, no, he sentido los movimientos tectónicos y a mi amor se lo digo, se lo comento y le digo, oye, va a temblar y puede que tiemble feo o puede que haya feo y efectivamente a lo mejor luego al día siguiente o a los 2, 3 días máximo pues ha ocurrido el evento en algún sitio, ¿vale? Pero esta vez no, también llevaba yo unos días en los que yo estaba integrando muchas cosas, vibrando a nivel interno muy fuerte
Entonces, bueno, tal vez eso no me hizo ver si hubiese o no hubiese podido, bueno, pues saber, ¿no? Que iba a ocurrir algo. El tema es que ocurrió, el tema es que yo había dicho, el movimiento frecuencial, que estaba fuerte y que iba a ir de aquí hacia abajo. Ujú. Y de aquí hacia abajo va. Va. Entonces, bueno, esperemos que sea más sutil y menos transformador en la materia. Es como que quedamos muy atentos a que mirá lo que está ocurriendo y que, era cierto, ¿no? Entonces puede como que Sí, sí, ocurra algo, claro. entonces uno tiene como las alarmas más prendidas, más. Ujú. Y a nivel de en personas está ocurriendo cosas más intensas, ¿no? Ya sean en accidentes, ya sea fallecimientos, ya sea, está habiendo mucha movida en estos días, en días, ¿no? Ujú. No es tanto que fuera yo qué sé, en un periodo, ¿no? En días que fueron, 2, 3 días que fueron muy, muy, muy intensos. Así Y es, con así muchas es. noticias que vos decís, no podés creer, es en Te voy a serio. contar un detalle, te voy a contar. Mira, están las cosas armonizándose de tal forma. Hubo un caso, voy a contar esto porque, bueno, esto ha sido noticia al día de hoy. Ha habido un caso aquí en Colombia, en el terremoto, en el que una niña de 6 años, en la que estaban buscando dentro de los desaparecidos, finalmente la encontraron, estaba con su abuela y las dos las encontraron ya fallecidas, ¿no? El detalle que te voy a contar es que fíjate de qué manera juega todo. La niña fue de vacaciones a casa con su abuela, desde Bogotá, ¿vale? Qué casualidad, ¿vale? Para Ujú. aquellos que creen en las casualidades, qué casualidad que va a Cali, porque esto ocurre en Cali, en la ciudad de Cali, y bueno, pues fallece en el terremoto con su abuela. Cualquier otro puede decir, bueno, una casualidad, ¿no? Pues sí, pero ¿y si yo te digo que las cosas se armonizan de tal forma para que aquellos que pueden llegar a trascender, algunos al menos, no trasciendan solos o no trasciendan con ese miedo o no trasciendan con ese pánico a la muerte? Porque hay que recordar que sí o sí, lo que pueda haber más allá, la gente lo teme desde el desconocimiento, pero lo teme. ¿Quién te dice que las cosas, aún siendo tan desastrosas como están ocurriendo, no puedan llegar a tener esas partes más armonizadas en las cuales, bueno, pues si vas a hacer ese cambio, al menos que no lo vivas o que no lo cargues tan, tan bruscamente y desde ese miedo, ¿no? Que puedas estar al menos con alguien. Claro, Porque son partes y son momentos en los cuales, bueno, pues se va a decir de todo. Se va a decir de todo. Se va a decir de que has sido provocado, se va a decir de que, bueno, pues de que todos aquellos que se van a ir con miedos, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué ocurre si se han ido de esa forma para no irse solos, aunque el evento es un evento muy brusco? Yo lo estoy viviendo en primera persona. Pero aún así, ¿y si ya salen esos y si? Esas preguntas, ¿no? Que siempre están ahí y que uno muchas veces no sabe. En fin, son una serie de temas bueno, en estas fechas son complicadas. Simplemente tengan en cuenta de que frecuencialmente se está moviendo todo. Y yo lo dije, Gaia se va a liberar y se va a liberar de tal forma en la cual, pues primero haga el menos daño posible. Eso es lo primero, el menos daño posible. Porque si en lugar de estar a todos esos kilómetros que agarró el epicentro, hubiese estado a los kilómetros que estuvo en Venezuela, con la fuerza, la intensidad y con todo aquello que ha hecho, podía haber
destrozado las ciudades, podía haber sido realmente un destrozo a nivel personas, ¿no? Hay que recordar que fue como a 100 kilómetros de profundidad. Y Ujú. creo que el de Venezuela, creo, ¿vale? Quiero entender que fue como a 14 kilómetros de profundidad, que no fue tanto. Y por eso, pues todo el destrozo que hizo, ¿vale? Imaginemos que esa profundidad hubiese ocurrido ahora con esto y probablemente hubiera pegado un destrozo radical, no solamente en las ciudades, sino a nivel de vidas. Entonces, bueno, al final, no. Nunca vamos a encontrar la parte que nos haga decir, ah, lo comprendo, lo entiendo. Porque son temas que son demasiado, digamos que son demasiado profundos como para poder hacer una comprensión desde nuestra mente. Siempre la mente va a meter emociones, va a meter pensamientos, formas, modos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿de qué te gustaría hablar? Ya que hemos hablado los primeros 17 minutos del terremoto Sí, o de aquello que acontece, ¿no? Frecuencialmente. exactamente. También mirarlo desde ese lugar. Ujú. Eh, Como te decía, de que un encuentro, la corrida que hace la mente, o cuando le seguimos a la mente, y esos estate quietos Ujú. para poder elegirte realmente. Y eso es lo que también he visto, no solamente cosas desagradables de salud o lo que esté sucediendo, sino que también las personas como que han parado a decir, bueno, ¿qué estoy eligiendo para mí hoy? Ujú. Y es una gran diferencia, que cosas que días antes eh, era como dejar fluir, dejar pasar, eh, como hacerse como que no se ve, y sin embargo ahora es, bueno, pero ¿qué estoy eligiendo para mí? ¿Cómo quiero vivir? ¿Desde qué lugar quiero vivir? ¿Cómo me quiero compartir? Y eso se está notando, ¿sabes? Esa diferencia se está notando. Sí. Sí, bueno, una cosa que quiero decir, es decir, nadie obliga a nadie a ver este canal. Los comentarios como el que acabo de eliminar de un tal Lionel Andrés Messi oficial, vaya comentario que haces, macho. Tan fácil, si entras y no te gusta, pues simplemente no entras y ya está, te vas. Comentarios fuera de lugar, bueno, van a ser todos eliminados y bloqueados. Es decir, aquí no tenemos problemas con ese tipo de cosas. Solamente quería hacer esa puntilla porque, bueno, entró aquí a perder el tiempo aquí el amigo Lionel Andrés Messi oficial. Bueno, una elección también, ¿no? De lo que estamos Así es, eligiendo, de qué tipo así de es. frecuencia queremos seguir, reconociéndonos en esa frecuencia que somos. Ujú. Entonces, si nuestra frecuencia no coincide con esa otra cosa que se nos presenta, está bien para nosotros hacer esa elección. Las Ujú. decisiones que se tomen, ¿no? Los límites que se requiera hacer, que uno se va poniendo también, ¿no? Al Claro, tomar distancia de lo que esa frecuencia no va. Y ahí vas haciendo tu claro. propio camino, vas haciendo tus Así es. propios pasos. De hecho, este tipo de eventos nos enseñan muchas cosas a nosotros mismos, cómo nosotros vemos Mm. las circunstancias, todo aquello que vivimos, todo aquello que vemos. Yo, por ejemplo, cuando salimos del edificio, ¿no? Y yo estaba muy tranquilo. Era consciente de lo que había ocurrido, ¿vale? Y de que no había ocurrido más allá de lo material que habíamos visto en ese entonces, porque todo era, pues, es que, joder, si fue a las 7:34, te estoy hablando que nosotros estábamos ya en el parque a las 7:36, ¿vale? Como mucho. A lo que voy es que, bueno, pues pude ver gente que se desesperaba, gente que estaba muy alterada, ¿no? Yo subí nuevamente al apartamento a agarrar eh, algo para comer, creo que unos sándwiches, pan, sándwich, jamón, queso, como unos bollitos de chocolate que teníamos y algo de refresco y tal, por si alguien ahí de donde estábamos pues quería comer algo, quería para relajarse, ¿no?
Recuerdo que había una niña pequeña que acababa de llegar del colegio con su mamá, que estaba muy alterada. También recuerdo un chico que había venido en pants de pijama, ¿no? Sin camiseta. Venía de otro sitio buscando a su abuela, que vivía en un edificio de ahí al lado, y que bueno, que ella estaba ahí abajo, que no le había pasado nada, y pude ver, ¿no? Hablando con ellos, pude ver, digo, tranquilos, a ver, no ha ocurrido más allá del susto y del miedo, ¿no? Es comprensible que las reacciones pues puedan verse un poco más alarmantes o un poco más exageradas, ¿no? Pero como yo le decía a una señora mayor, digo, usted mire esto, no le ha pasado nada, ¿verdad? No. Ok, entonces ahora relájese, tranquila. Comprendemos que lo que ha pasado no es bonito, pero no va a adelantar nada angustiándose y alterándose, al contrario. Puede provocar en usted un ataque de ansiedad o puede provocar en usted un ataque de estrés en el cual tal vez eso le lleve a un estado en el que no está buscando. Si no ha ocurrido nada, relájese, relájese, trate de hablar con los que están a su lado, trate de ver algo para poder, al menos, tratar de calmar, ¿no? Tratar de relajar. ¿Por qué? Pues porque no te lleva a nada alterarte, no te lleva a nada sacar todo eso en ese momento y ponerte a gritar o ponerte a hacer, bueno, pues muchas de las cosas que comprendo, ¿no? Hay gente que se deja llevar y lo saca de esa forma y está muy bien. Esto no es una crítica, esto solamente es un comentario de lo que yo puedo observar. Efectivamente, bueno, pues este chico se relajó, se calmó, se tranquilizó, estuvo muy bien, estuvo allí con su abuela, yo le di una botella de agua, bajé, como dije, bajé refresco y tal. La niña igual se calmó porque estaba muy alterada y por lo menos pudieron sobrellevar la situación de forma distinta. Estuvimos hablando con las dos señoras mayores, ya eran señoras pues 70 y algunos largos, 80, y bueno, por lo menos les pude compartir un poco de calma, un poco de tranquilidad. Y yo creo que en todo este tipo de situaciones es la parte más importante, porque al entrar en un estado alterado, en un estado de nervios, en un estado en el que no vas a saber qué hacer, ni te va a ayudar a ti, ni va a ayudar a aquellos con los cuales tú pues, vas a poder entablar una charla o incluso el ayudarles o no sé, pienso que tratando de encontrar y tratando de buscar esa tranquilidad, al final puedes hacer más cosas, ¿no? Y todo este tipo de eventos, pues, no es que sean los más favorables, pero bueno, están pasando, han pasado, puedes aprovechar. Y desde aquí comprendo que hay personas que han perdido todo. Yo lo he visto. Es decir, yo he visto edificios caerse. He visto una casa caerse con una casa donde eran de puros estudiantes, donde había alguien allí, ¿vale? Pero repito, no ayuda el alterarte, sino el mantener un estado un poco más en calma y ver qué puedes hacer. Yo, por ejemplo, cuando llegamos mi amor y yo allí, estábamos dando, pues eso, un paseo por caminar, por distraer un poco la mente, para ver qué había alrededor, qué había pasado, porque eran los primeros minutos, no sabíamos nada, solo habíamos visto mucho polvo aparecer delante de nosotros, pero no entendíamos bien si se había caído o no se había caído algo, si había pasado o no había pasado algo. Y bueno, fue cuando vimos esta casa y yo iba en unas chanclas de este tipo de playa, en unas bermudas. Yo no iba como para ponerme allí a ver qué hago y a ver qué ayudo, que voy a estorbar mucho más que si no hago nada, ¿vale? Porque allí había una obra que estaban construyendo y todos los trabajadores estaban allí, estaban ayudando, ellos llevaban las herramientas, llevaban el vestuario, llevaban todo para poder ayudar y no para que llegáramos nosotros ahí donde no íbamos a hacer nada, íbamos a estorbar. Lo mejor es quitarse, ¿no? En fin.
Pero en esas Algo situaciones, parecido. claro, pero en esas situaciones límites, el, el servicio que uno se hace todos los días, ¿no? De hablarse, de escucharse, de darse la calma, de aprender qué es la calma, te permite llegar a ese estado donde, bueno, sucedió algo y volvés a tu templanza. Mm. Pero cuando se vive en una corrida donde el estrés es lo normal, donde se normalizan muchas cosas que es fuera de lo que el cuerpo humano puede resistir, cuando hay un impacto tan grande que es más poderoso que cualquier red, cualquier plataforma de comunicación, ahí está la verdadera, sale lo verdadero de lo que uno está creyendo y de lo que es. Mm. Porque se vive en un estado tan acelerado, tan fuera de un cuerpo, ¿no? De Mm. resistir, que no se sabe, no se dan cuenta Así es de que que se hay está de viviendo. todo. Claro, sí, que se está Así, viviendo como sobreexigido a lo que uno puede, así es, humanamente, el cuerpo, físicamente, ¿no? Con una así mente es, que tiene que ir a más, tenés que cumplir, eh, las mujeres, por ejemplo, que tenés que ser buena madre, que tenés que ser buena esposa, tenés que tener buen trabajo, Entonces, se está tan despegado eso, tan en una exigencia, Ujú. que se pierde el silencio interior y por lo tanto la templanza, por lo tanto la confianza, hay muchos como síntomas que se muestran. Entonces, Así cuando hay es, una situación límite, una situación externa en la cual te saca toda pavada, ¿no? Donde no podés, tenés que ser tú, realmente, esa es la vida. No todo lo que se te está construyendo para que seas competitivo, para que seas más. Ahí es vos con vos mismo. Y desde lo que vos sos, te compartís para con el otro. Porque todos se tienen así que es, dar la mano, ¿verdad? así es, así es. Ahí es la solidaridad entre todos. Sí, Entonces, bueno, yo creo disculpa, eso es algo que aquí se ha visto y se ve cada instante. Pero también tengo que comentar, eh, resulta que por donde yo estaba viviendo, ¿vale? Un poco más allá había habido algo así de crítico. Creo que se había derruido o se había caído una casa o una cafetería o algo así. Había una persona que estaba tratando de salvar a alguien, de sacar a alguien y le robaron la moto. no, Estoy hablando de una persona que puede ser como tú, como yo, una persona sin recursos, una persona que está viendo la oportunidad de ayudar porque se le ha cruzado en el camino esa experiencia y resulta que cuando va a retomar su viaje después de haber conseguido y logrado hacer todo aquello que él estaba haciendo, se encuentra que le habían eliminado, le habían robado la moto. Del mismo modo en el que sale toda esa empatía, todo ese amor, toda esa energía de querer ayudar, de querer hacer, lamentablemente también salen estas ratas. Todas estas claro, ratas que están al pendiente de la desgracia ajena para sacar provecho o pues para tratar de sacar un beneficio. Es lamentable, es mm, lamentable. Pero eso no va a cambiar, al menos todavía, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado aquellos que nos estén escuchando en Colombia y tal. Pues eso. A ver, Ramiro, aquí no estamos mandando saludos ni es un programa para mandar saludos. Si quieres que te saluden, pues sal a la calle y oye, mira, saluda a todo el mundo y ya está, ¿vale? Entonces, a lo dicho, estamos en una situación que es complicada y esta situación complicada, hay que tratar de sacar esa empatía, de ayudar, de no estorbar, que esa es una de las partes más importantes en estos momentos. No estorbar, sobre todo en todos aquellos lugares donde la catástrofe está.
porque aquí en Pereira hay lugares donde están cerradas y acordonadas las calles y hay gente que va solo pues para poder filmar, para poder sacar en YouTube el vídeo del edificio caído o de... No, hombre, no, por favor, no son momentos para eso. Son momentos para si realmente quieres ir para allá, ves con un casco, o ves con agua, ves con cobijas, ves con algo y entonces pues vas a poder ayudar y colaborar y no estorbar. Porque muchas veces esa gente va con motos para poder acercarse, porque con las motos, como pueden entrar por cualquier lado, al final lo que generan pues es mucho más atasco, es mucha más incertidumbre, mucho más caos que ayudar. Y lo que se requiere de verdad es ayuda, no este tipo de personas en la calle. Pero bueno, como dijimos, a nivel frecuencial, todo esto afecta. Todo esto va a afectar y, bueno, pues va a seguir bajando. Entonces, simplemente presten atención. Eran momentos de esa parte de transformar todo lo que no era, ¿no? Porque tú bien me habías dicho que se va todo lo que no es, Todo. Se va a todo limpiar todo. se va a limpiar y bueno, se demuestra, ¿no? Y en ese momento tú ves de un lado y ves del otro, ves las polaridades, digamos, de lo que es el humano y bueno, Así es. son las selecciones de un camino y las selecciones de otro. ¿No? Porque muchas veces se dice de las líneas tiempo, de lo que se va viendo y lo que se va abriendo y cómo va a ser y bueno, es en el momento que tú estás decidiendo. Entonces, cuando tenés la Así es. circunstancia, ahí te estás mostrando. Y ahí no hay pienso, ¿no? Ahí es un accionar desde lo que uno es. Entonces, Claro, alguno sale para un lado y el otro le sale para el otro. así es. Ahí se ve realmente por dónde vas tú. Claro. Ahí se ve por dónde vas tú. Y por dónde vas tú, pues las consecuencias serán las que vayan a ser. Y quienes van a vivir las consecuencias van a ser pues, este tipo de personas, ¿no? Que aprovechan este tipo de situaciones donde hay un desastre de esta cuantía, ¿no? Tan increíble a nivel material y a nivel personal y aprovechan sus tiempos pues, para poder sacar provecho de la desgracia del que está al lado, ¿no? Y en este caso, pues incluso de aquellos que están poniendo todos de su parte para ayudar a otros, para que luego lleguen otros y les roben la moto o les quiten sus pertenencias, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo esto se va a limpiar. Al final se va a limpiar. Aunque no lo vean ahora, no se apuren, que se va a limpiar. Yo les dije una fecha en el programa pasado. Y bueno, pues ya se verá. Esto está escrito y además esto está grabado. Así Ya que lo estamos bueno, caminando. así es. Bueno, ¿y cómo has estado tú, Lau? Cambiemos un poquito. Bien, he estado bien, observándome, viviendo muy a pleno. Tengo una actividad ahora el sábado y disfrutándome, ¿sabes qué? Encontrando esa parte mía de el disfrute, ¿no? De que siempre te decía, para mí, cuando vos decís acompáñense, disfrútense, wow, y la experiencia en la materia y no de la materia, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar las cosas y decir, oh, qué lindo? Cómo uno puede tener el tacto, puede tener el sentido y no perderte en eso, sino poder disfrutarte en lo que estás viviendo. Claro, Así que es que lindo. al final la vida es esa. Es decir, a nosotros nos han inculcado desde que somos pequeños que la vida es eh, doblegarte a todas las leyes, normas, formas, modos, costumbres, etcétera, etcétera, que te imponen para que tú seas lo que los demás te dicen que puedes ser. ¿Vale? Eso es lo que ocurre en la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final estamos haciendo algo que no es para con nosotros. Para con nosotros es estar ahí, escucharnos, hablarnos. ¿Qué realmente tú quieres? ¿Qué realmente tú sientes?
¿De verdad tú quieres ser así? ¿De verdad tú te quieres comportar así? ¿De verdad tú quieres caminar de esta forma contigo, para contigo y para con los demás? ¿Hasta dónde? Porque luego nos quejamos. La gente no se acuerda, porque no se acuerda de que toda su vida estuvo caminando de una forma muy concreta y que no han querido cambiarla ni variarla, se han amoldado a esa forma. Y además lo hacen cargándola de creencias, de costumbres, de miedos, de incertidumbres, de todas esas historias. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a cierto momento en su vida y se ponen a ver qué les está pasando, resulta que lo primero es ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no me va bien la vida? ¿Por qué me ocurre esto? Pero en ninguno de los momentos se pone a mirar qué hice. ¿Qué hice yo para poder estar viviendo lo que estoy viviendo ahora? Todo. ¿Cómo yo he estado viviendo atrás para poder llegar ahora aquí? ¿Qué pensamientos, qué actitudes, qué formas, qué modos he tenido para conmigo y para con los demás? La gente no piensa eso. La gente le da igual eso. Es que se forma una Entonces, personalidad tan dura, tan ujú, firme, tan contundente, de que esa personalidad actúa de una manera para que la reconozcan de esa manera, ¿no? ujú, Que cuando va en, yo qué sé, en la familia o entre los amigos se destaca por ser, no sé, la simpática, la inteligente. Entonces, cuando se tiene una personalidad tan contundente, armada, y decir que eso es una personalidad que la cual está yendo, no te está mostrando, no te estás permitiendo verte en todo lo que sos. Es como si estuvieras muy segmentado mostrándote solamente desde ese lugar. ¿Y qué tal experimentarte en otro lugar que es más liviano para ti? Que no ujú. tiene tantas condiciones, que no tiene tanta exigencia que tiene que ser para con el otro. Porque siempre es la comparación hacia el otro, ¿no? Cuando estás puertas para adentro, esa personalidad quizá no era la fuerte, no era la vital, no era la inteligente y tiene otro tipo de creencia. Entonces, desconstruir ese juego, en algún lado es donde hace el ruido y ese es como que es demasiado, me estás pidiendo demasiado, porque yo Ujú. soy así. ¿Cómo ser de otra forma? Es como comenzar de nuevo en algo, ser de otra forma. No sé ser de otra forma. Así Claro, es. es salirte de esa armadura. Antes, Claro, pero no solamente no saben, sino que tampoco ponen intención para ver si pueden hacerlo de forma distinta. claro, claro. Siempre fuiste víctima, ¿no? Te experimentaste como víctima. ¿Qué tal Mm, experimentarte en otro espacio donde el victimismo no está en vos? No, ujú, no se juega ese diálogo de víctima y victimario, por ejemplo, ¿no? ujú, Porque son formas de experiencia, entonces, pero no la tenemos que vivir toda la vida. Lo mismo que cuando llegabas a una edad, al liceo, y tenías que elegir una carrera para toda la vida. Uy, con todo lo que hay. Antes acá habían 4 carreras locas, ¿no? Que era medicina, contador, abogado y no me acuerdo qué otra cosa más era, y arquitecto, ¿no? Después abrieron tanta cantidad de profesiones que ahora los chicos no saben ni qué elegir. Entonces, sí, ser un poquito cada cosa, ¿no? Y no la estructura, porque imagínate que éramos 4 cosas nada más, podías tener 4 casilleros. ¿Cómo nos perdíamos en eso, no? De disfrutarnos, ¿sí? Te perfeccionabas, eras un doctor, ¿eh? Y en las otras áreas que tenés ganas de experimentarte, no te permitís hacer otra parte de tu conciencia experimentándose, porque mirá que es lindo aprender nuevas cosas de vos, de reconocerte, ujú, cómo te compartís, cómo lo ideás, cómo lo creás. Yo digo, yo fui tantas profesiones en una sola vida que digo,
Y no porque que tenga que tener título o que me pagaran de eso, ¿no? No, fue un ratito de maestra, un ratito, yo qué sé, esas cositas pequeñas. Y entonces vos te experimentás, te vas viendo en otras áreas y te vas reconociendo. Y ahí podés hacer los filtros de, no, esto, pero mirá lo que me creía. Entonces era un personaje que tenía hasta una voz, una postura, una vestimenta. Uf, te liberás Mira, de todo eso. si te das cuenta, hace mucho tiempo, porque ya hace mucho tiempo, había gente que quería ser herrera, que quería ser carpintero, que quería ser ebanista, que quería ser agricultor, que quería ser florista, que quería ser... Eso ya no. Porque la humanidad ya se ha hecho de tal forma materialista que ya eso no, ya no quieren hacer aquello que realmente les va a llenar. Porque dicen que cuando uno hace aquello que realmente le gusta, no trabaja, se disfruta, ¿vale? Sin embargo, ahora todo el mundo trata de encontrar un trabajo que le dé mucho dinero o que consiga mucho más dinero para poder, entre comillas, vivir mejor o vivir bien, ¿vale? Sin embargo, no se dan cuenta que eso acarrea muchas veces más responsabilidades, más situaciones estresantes, más temas psicológicos contigo o con tus compañeros, ¿no? Cuando realmente a lo mejor lo que a ti te llena es ser carpintero. Esto es un ejemplo, ¿no? Y resulta que dices, yo, carpintero, no, hombre, no, eso no da de comer. Un buen carpintero ganaría mucho dinero, porque no hay. Claro. Hoy por hoy, todo ese tipo de oficios se están perdiendo. El alfarero, antes el hacer una buena jarra de estas de barro, de cerámica, pintándola. Hay gente tan virtuosa en todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, ese tipo de entre comillas, trabajos se están perdiendo. Entonces, bueno, pues, ¿en dónde se están perdiendo? En ellos. Porque no hacen aquello que realmente les llama la atención. No hacen aquello que realmente les llena. Y se dejan llevar por lo que te está dictando tu padre, tu familia, tus amigos, eh, tu entorno, tu... Pero pregúntate tú, ¿qué me gusta realmente a mí? Estamos de acuerdo que hay nuevas tecnologías, hay nuevas historias, nuevas cosas para hacer y que en esa diversidad, pues oye, hay cosas que te pueden gustar. ¿Ok? Hazlo. Pero en lugar de poner la intención única económica, pon la intención de disfrutarte en eso. Y te aseguro que te va a ir mejor, porque va a cambiar todo. Y es algo similar a lo que estamos hablando. Frecuencialmente, todo afecta. Primero tú, contigo. Como tú contigo estás exponiéndote o poniéndote en esas frecuencias donde estás tal vez metiendo demasiadamente, demasiada emoción, demasiada creencia, demasiada costumbre, demasiado apego, demasiado todo aquello que te mantiene allá afuera. Y ese allá afuera es la parte más fácil de hacer. La Sí. otra, la que cuesta, esa, y digo la que cuesta porque hablo con mucha gente y veo que cuesta comprender eso de doblegarse, hablarse, comprenderse, entenderse, cuando debería de ser al revés. Lo más fácil es contigo. ¿De verdad eres capaz de mentirte, saberlo, tener esa certeza de que te estás mintiendo y lo mantienes contigo?
Solo pregúntate eso. Y entonces te darás cuenta en qué camino estás caminando. Y ya no estamos en los tiempos de, bueno, no pasa nada. No, 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 estamos en los tiempos en los que todo se va a limpiar. Y se va a limpiar cada uno en su propio camino. Y entonces cada uno tendrá, y digo tendrá, que asumir las consecuencias de sus propias responsabilidades para con él. Todo aquello que tú has o no has hecho, todo aquello que haces o no haces contigo. Solo trata de permitirte, de permitirte. Es muy fácil permitirme equivocarme, permitirme llamarme la atención a mí mismo, permitirme decirme, hey, estás mal, permítete, que no sea tu ego, tu orgullo, tu ira, lo que no te permita doblegarte, porque todo eso lo vas a cargar y lo vas a cargar mucho. Y tal vez hoy digas, este está hablando tonterías. Mañana lo hago, Sí, mañana empiezo. así es. Es que cuando está en el afuera, como te decíamos recién, ¿no? Es tan acelerado, tan rápido, tan espontáneo que te dan todo, ¿no? La información rápida, las respuestas rápidas, el encontrar, ahora googleás, es mucho más fácil, o la inteligencia artificial que te da absolutamente todo sin tener que pensar nada. Mm, Entonces tú decís, volver a uno, el doblegarse. Cuando uno vuelve a uno, lo que está inquieta es la mente, pero el cuerpo no tiene la misma velocidad. Entonces hay un desajuste, hay un ujú, choque, el estar en tanto movimiento afuera y darte, o cuando volvés a vos, cuando vuelves elástico a vos, querés encontrar ese mismo movimiento, pero no puede ser, porque ujú. no, en este cuerpo hay otro movimiento. Hay otro ritmo, hay Ujú, una respiración, hay un sistema circulatorio, un sistema nervioso al cual tú te tenés que acomodar, es como acoplarte en donde estás. mm, Permanentemente estás afuera, cuando llegas acá, estás perdido, no sabes ni cómo conversarte, ni cómo así charlarte, es. ni cómo hablarte, porque no hay una IA que te diga hablar conmigo, hablar y acompañarme. Es claro, pero es la costumbre de encontrar la información afuera, apretar un botoncito y que se te despliegue toda la información, o el Claro. scrollear todo rápido. Adentro O que lo no. hagan por ti. Claro, por eso la IA que te lo haga por ti, Ujú, que le das un problema y te lo encuentra todo, ¿no? Le ujú. pones el prompt y te resuelve absolutamente todo. Perdés Sí, la capacidad de estar vos en el modo creativo. Como así decías, es. el carpintero, eso requiere la atención, la presencia, la creatividad de uno, la intuición, el tener contacto con los olores, los sabores, el tacto, Ujú, contacto con la vida. Y eso se ha perdido si tú estás solamente en el afuera. Entonces, ujú, este cimbronazo que recibimos, porque no fue solamente Colombia, digo, todos recibimos eso, eh, es un darnos cuenta de que si tú seguís en esa vorágine de cosas, no estás siendo vos, estás ya. queriendo seguir una línea de pensamiento, un ideal, un debería ser, cuando realmente no podés serlo, porque Ujú, tu estructura da para algo que sos tú, pero tu potencial, no el potencial del otro, no el así es. potencial de que te dice que tenés que cumplir las reglas, el ser buena mamá, buena esposa, como te decía, ¿no? Todo a nivel, y tener un buen cuerpo encima, y alimentarte bien, y ser Ujú. vegano, y ser esto, y ser... No te da la vida para tantas cosas. Entonces, No. nos estamos perdiendo en todo eso de afuera cuando decís, pero yo no tengo ganas de eso. Yo no tengo ganas de comer todos los días, no sé, todas las vitaminas. Mi cuerpo no me está pidiendo. ¿Y cómo sabes si tu cuerpo te pide, qué te está pidiendo?
y porque te escuchás, porque bajás todos esos decibeles, todo ese exceso, toda esa carga, sobrecarga de información. Si vos no Así estás es. acá, por lo menos para saber y ser responsable de tu propia salud, y salud mental, salud emocional, salud física, porque en ese combo, ahí es donde nos vamos a encontrar. Porque las cosas que estamos nombrando, que estamos diciendo, no es algo perdido en la vida. El doblegarnos, el escucharnos, es, hey, estás viviendo acá. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde vas a dar? ¿Qué figurita querés ser no sé, para dejar una huella en la vida? ¿Qué tipo de huella estás dejando en la vida? Si estás en las corridas y para mostrarte al otro. Y acá muestro mi gatita. Pero Así realmente, es. realmente estamos en una locura donde hay insanidad o ignorancia o credulidad de que se cree todo que es en ese apuro. La tecnología tiene que ir más, que hemos avanzado mucho. Sí, pero sí, vos en esta tecnología que sos vos, porque si seremos una tecnología, si este cuerpo no será una tecnología, si no sabes cómo funcionás vos, ¿de qué te sirve tanta tecnología afuera? Tu salud decae. La ansiedad, la depresión, los ataques de pánico están exponenciados. ¿Pero por qué? Por estar desfasados con uno. Entonces, obligarse a qué? A poder escucharte. ¿Qué requerís? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? ¿Te está doliendo algo? Porque eso tampoco se registra, ¿no? Porque de repente vienen a una consulta, ay, no, porque me duele el cuerpo, tengo ciática. Sí, pero la ciática no vino solamente en un día, ¿no? De quedarte en un tirón. Eso vino gotita, 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 gotita. Y vos no escuchabas el cuerpo, no escuchabas los frenos Así que te es. estaban dando. Y el cuerpo te dijo, alto, te frenó. Entonces, ahí es también ser responsables uno de esa escucha, ¿no? Así es. De bajar, para poder comprenderse. Porque lo más difícil, como decís vos, es comprenderte, reconocerte, verte, escucharte. Porque para responder en el afuera es como en un instante y como que tenés ese entrenamiento de responder al afuera, de reaccionar al afuera. Y vos, cuando te duele algo, ¿qué haces? Ay, aguanto el dolor, aguanto la molestia. Hey, qué te está pasando? ¿Qué te está Así ocurriendo? es. Así es. Todo eso, Mi- detalle a Mira, nos detalle. dice. Ujú. No, Sí, no, disculpa, disculpa. Detalle a detalle. detalle a detalle nos vamos viendo, nos vamos reconociendo, nos vamos eligiendo, y esa es como los píxeles que nos vamos formando, porque de estar tanto en el afuera, es como que adentro no estamos desdibujados. Entonces, instante a instante, estas palabras que parecen que, ay, qué tontería que están diciendo, yo me hago masaje y ya estoy, no es simplemente como una pildorita para darte la salud o para volverte a estar bien o poder descansar. Si haces la labor de estar contigo y estar contigo, vas a ser partícipe de la vida, de tu vida. Así es. Literal. No, quería comentar que nos dice Daniel Vallejo. Hola, miren también. Dice, hola, miren también sobre el primer negativo. Sí, a ver, el primer negativo efectivamente está y está, pues desde que tenemos prácticamente imprenta, prácticamente todo aquello que entra visual, ¿vale? Visual o auditivamente. Al final todo esto son frecuencias, ¿vale, Daniel? Todos son frecuencias. Y una de las cosas que compartimos aquí en el canal es lo siguiente. Cuando tú estás en ti, cuando tú te reconoces, cuando tú realmente haces ese camino en el que te vas reeducando con aquello que tú eres, no hay primero negativo ni hay nada que pueda afectarte.
¿Por qué? Porque lo de fuera ya pierde ese poder. Pierde ese poder porque tú ya reconociste que el poder es tuyo. Entonces ya se termina. Es decir, vas a ver ese primado, lo vas a ver muy claro, vas a ver los detalles, vas a ver cómo lo exponen, vas a ver todo, ¿vale? Pero simplemente lo vas a ver. Sí, vas a ver que está ahí y tú vas a usar todo aquello que tú ya eres para poder entretenerte, divertirte, etcétera, etcétera. Es importante sobre todo que comprendamos algo. Nosotros somos los únicos que tenemos el poder para que nada de fuera nos afecte. Pero también somos los únicos que usamos todo ese poder para afectarnos. ¿Y por qué en lugar de afectarnos y maltratarnos y llenarnos de todo aquello que nos llenamos a nivel pensamientos, emociones, sensaciones, etcétera, etcétera, esto etcétera es muy largo, no comienzan, de verdad, no comienzan a hablarse en voz alta, pero a hablarse, no a exponerse tonterías, a hablarse. Yo lo he hecho delante de ustedes haciendo ejemplos para que puedan comprender cómo. Y hay muchos vídeos donde hablamos de todo este tipo de cosas. Porque cuando ustedes comiencen a hablarse, van a empezar a aperturarse para con ustedes. Y cada vez que ustedes se vayan aperturando, van a poder ir viendo y van a poder ir sintiendo en ustedes las diferencias. Alguien lo dijo ya antes que yo. Miren dentro, pues ahí dentro están todas las respuestas. La verdad te hará libre. La verdad a ti, contigo, de ti mismo. No la verdad de fuera. La verdad de fuera es de fuera. Es que nunca se llega a una verdad, Por ¿no? eso, En el afuera. así es. Entonces, no te mientas tú. Háblate tú desde esa verdad. Háblate con esa intención. Con esa intención. Pon la intención de buscar en ti la impecabilidad. Impecabilidad en pensamientos, en sentimientos, en emociones, en acciones, en reacciones, en formas, en modos, hasta en costumbres. Porque cuando tú lo hagas en todo eso que eres tú, vas a ver de qué forma se va armonizando todo hasta el punto en el que, cuando te das cuenta, ya no estás cargando todo aquello que te habías echado. Ya no estás viendo todo lo que hay fuera desde ese lado, sino desde este lado armonizado en ti. Y entonces, pues como nos decía Daniel, ¿no? Todo este tipo de primado negativo, todo este tipo de historias que se nos han expuesto fuera y que son súper alarmantes o expectantes o increíbles o maravillosas o todo eso será interesante, pero ya no será importante, porque importante eres tú, para ti, contigo. Cada instante, de cada instante, de cada uno de tus instantes, requieres ser tú, verbo encarnado, presencia. Cuando eso lo consigas en ti, vas a ver cómo cambia todo aquello que está dentro y fuera. Mientras tanto, pues seguiremos pues con este tipo de conversaciones, con ese tipo de mensajes y comentarios que ponen algunos, nada más que para que les salude, o comentarios absurdos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nos perdemos y nos perdemos con el afuera. Y mientras que nos perdamos con el afuera para cualquier tontería o pendejada, nombre completo, grandote, entonces seguiremos enganchados en todo ese tipo de historias. Y nos molestaremos con el que está al lado porque dice algo que yo considero que no es verdad. Y nos molestaremos con el que está allí delante porque ha hecho algo que yo considero que no está bien. No que no sea correcto, que no está bien. Porque encima lo juzgaré. Lo juzgaré, lo etiquetaré y encima, bueno, algunos hasta les dirán a nivel físico
sus pensamientos. Y en eso es en lo que camina la humanidad. Esa es la realidad. Y todo eso hay que limpiarse. Y volvemos otra vez al principio. Tema frecuencial. Todo se va a limpiar, sí o sí. Cada uno va a soportar su propio infierno. Ese famoso infierno que hablaban y que llegará el momento en el que, bueno, ese infierno cada uno lo soportará en sí mismo. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser agradable, pero requieren hacerlo. Recuerden solo una cosa, ese infierno que pueden estar pensando que están viviendo, solo está ocurriendo aquí Mm. por el cómo lo estás viendo tú. Y me puedes contar muchas historias. Es que yo lo viví, es que a mí me hicieron, es que a mí esto, es que todo eso es por cómo tú lo quieres ver. Si tú te doblegas a ti, vas a ver los detalles que todo aquello que estás cargando, ¿vale? Te está mostrando. Porque esos detalles, cuando los veas, te darás cuenta que no es por aquello de allá, que no es de aquel de allá, que no es todo aquello que me dijeron, todo lo que me hicieron. No, eres tú. Tú eres el único responsable de ti en todos los aspectos. De cómo lo ves, de cómo lo piensas, de cómo lo quieres sentir, de cómo lo quieres hacer, de cómo quieres accionar, de cómo reaccionas. Tú eres el único responsable de todo aquello que ocurre en este muñeco. Y en este muñeco ocurren muchas cosas. Responsabilízate de ti. Comienza realmente a ser tú quien tome la rienda. Doblégate. No cuesta. De verdad. No cuesta doblegarse. Cuesta reconocer que me voy a doblegar. El ego siempre aparece. Ujú. Pero bueno, Mm. así son las cosas. Sabes que un ejercicio físico para poder hacer ese ver desde otro lugar es recurrir a sentarte en otro lugar a pensar lo mismo que estabas pensando que cuando tenés un problema o que este me hizo o que estoy enojada o que ofendida que estoy. Ese mismo, plantéatelo, pero en otro lugar de la casa, en otro lugar donde siempre, porque si vamos a las frecuencias, observen que cuando están en una parte de la casa hay pensamientos recurrentes y cuando van a otro lugar de la casa hay otro tipo de pensamientos. Y eso lo podemos ver en la calle, también en la vereda, todo es frecuencia, ¿no? Después se dice que son las limpiezas de casa, ¿no? Las armonizaciones de casa, pero generada también por todo este maremoto de pensamientos. Entonces, tomar algo en lo cual vos estés obsesionado, estés preocupado, estés con dolor, con molestia, bueno, eso mismo, compartítelo en otro lugar, pero con sinceridad, ¿no? Vení, vamos a hablar, vamos a mirarlo en otro lugar y exponerlo de nuevo. Y vas a ver que no podés verlo de la misma manera. Vas a encontrar un detalle que es como forzar un poquito el balde, abrir el agujerito del balde para poder ver otra posibilidad. Eso es doblegarse. Porque, como que, ¿qué es doblegarme? Permitite otra forma de verte. Permitite otra forma de poder, lo que viviste, cambiarle el diálogo interno. Bueno, Detalles de cómo podemos ir haciendo las cosas, ¿no? Que hace rato lo venimos sí. diciendo y es practicado. Eso que nos estás comentando es un buen ejercicio para poder ver detalles, pero doblegarse es doblegar tu ego, tu orgullo. Esa verdad que te estás diciendo, que incluso encima te estás mintiendo.
¿vale? Ese querer quedar bien por encima de todo. Ese que me alaben para todo. Doblegarse ante uno mismo es que cuando está ocurriendo eso te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién coño me creo yo que yo soy? ¿Acaso me creo que soy superior o que soy el juez supremo o que soy el más listo o que soy el más... Pero ¿quién me estoy creyendo yo? Eso es doblegarme, donde yo me freno en seco, donde yo me detengo, donde yo llego y me digo, ¿qué coño estás haciendo? Que la estás cagando contigo. ¿De verdad quieres seguir caminando por ahí? ¿De verdad quieres seguir pensando que eres súper agradable por el simple hecho de que te llenas la boca de palabras necias y estúpidas? ¿De verdad quieres seguir siendo el gracioso de la fiesta? ¿Quieres seguir siendo aquel que salta en una conversación porque tú también lo viviste? ¿Tú también pasaste por lo mismo? ¿O quieres dar tu versión? Te han preguntado. Eso es doblegarme. Llegar y cuando yo tengo ese sentimiento y esa reacción de querer saltar, me detengo y me digo, ¿qué haces, idiota? ¿Qué estás pretendiendo? ¿Pretendes llamar la atención? ¿Por qué? ¿Quieres mostrar lo que sabes o lo que no sabes o lo que dejas de saber? ¿Por qué? ¿De verdad tanto te cuesta callarte? Eso es doblegarme. Doblegarme es cuando yo estoy con el orgullo hasta arriba porque yo me siento, porque yo creo que tengo la verdad absoluta. Y me digo, ¿qué estás haciendo? ¿Te quieres detener contigo, macho? Que la estás cagando cada vez más. Y además estás metiendo el pie cada vez más. Ahí está el fondo. ¿Te consideras mejor? ¿Te consideras más? ¿Por qué? Porque has leído más libros. Porque tienes más experiencia en la vida. Y eso te da poder. Eso es lo que te da esa estupidez. Y esa estupidez por el cómo lo ves, por el cómo lo quieres mostrar, que lo quieres mostrar desde ese ego, desde ese orgullo tuyo de que me digan, mira, que yo es que he conseguido. Recuerden solo una cosa, ¿vale? Lo único que se van a llevar cuando terminen aquí es su conciencia. Y cuando llegue el momento, ¿saben ustedes de qué se van a acordar? De todas las pinches cagadas que han hecho. De todas y cada una de las pinches cagadas. Y encima no solamente se van a acordar de ello, sino que además se van a llenar de remordimientos, de penas, de angustias, de tratar de perdonar y de solventar y de ayudar. ¿De verdad quieren vivir así toda la vida? Cuando lo pueden hacer ahora, de forma amorosa con ustedes. No han comprendido nada de lo que es vivir. Y yo no se lo digo porque me considere más que ustedes. No, yo no soy más que ustedes. Soy uno más. Yo les estoy compartiendo algo desde donde yo estoy viviendo. ¿Qué es la diferencia? Desde donde yo estoy viendo las cosas. Observando 24 horas al día todo aquello que yo soy. Comprendiendo mi forma en la cual camino, mi forma en la cual comparto, mi forma en la cual comprendo al que está enfrente de mí, que no lo juzgo, que no le culpo, que no le señalo, que no nada de nada. El que está enfrente de mí es igual que yo. La diferencia es que
Él sigue perdido y no se ha dado cuenta de todo lo maravilloso que es. Y entonces, bueno, pues sigue haciendo todas estas pendejadas, como lo que comentamos al principio del vídeo, que en el terremoto hay alguien que está ayudando y llega otro cabrón y le quita la moto. Y encima, el que le quita la moto, seguro que se siente súper chingón, súper guau. Es que mira, le quité la moto, bien pendejo este, que... Eso. Pero claro, a lo mejor se siente así ese rato, incluso un rato más después. Pero ese se la va a pagar él solo. Y va a ser él solo. Puede que lo encuentre fuera, sí, pero ¿motivado por qué? Por él solo. Eso es lo que yo les muestro. Son ustedes los que están viviendo aquello que ustedes mismos han generado. ¿Qué quieren ustedes vivir a partir de ahora? Que tienen la oportunidad de cambiarse. Y muchos de ustedes se sentirán orgullosos de cómo son. Por eso les digo, obsérvense, háblense en voz alta, cuéntense, empiecen contándose lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, con qué intención están haciendo, desde dónde surge. Y cuéntense también siempre qué tan verdad absoluta es aquello que están haciendo. Y se van a dar cuenta la cantidad de cagadas que hacen al día. Eso es lo que les muestro. Porque cuando dejen de hacer esas cagadas que las están haciendo con ustedes, su caminar va a cambiar. Pero no solo el suyo, sino que los que caminan a su lado lo van a ver, se van a sentir curiosos. Y algunos van a empezar a hacer lo que empezaste tú hace tiempo. Y al final, cuando te quieras dar cuenta, hay muchos que hacen lo mismo. Bueno, cuando llegue ese momento, este mundo que ustedes conocen ahora mismo cambiará. Mientras tanto, seguirán viendo el mundo tal y como lo ven. Ustedes, porque el cambio ya empezó. Ustedes pueden tardar mucho más. Algunos tardarán bastante tiempo. Entonces, muchos de los que llegan a este canal, bueno, pues ya lo conocen hace tiempo y saben que hablamos del despertar de conciencia. Y todos aquellos que hayan llegado aquí o que estén ahora mismo aquí con nosotros, que sepan. O comienzan ustedes a hacer ese cambio con ustedes, que no tienen que hacer cursos, que no tienen que hacer nada de nada, que no tienen que hacer algo especial. Lo único especial es que te dediques a ti también. Esa es la parte más especial. Dedícate a ti. Esto no es una religión, esto no es que sigas a nadie, esto no es que veas maestros en ningún sitio. El único maestro que siempre va a estar contigo eres tú. Ahora, también requieres aprender a verlo. Porque cuando empieces y comiences a ver ese maestro en ti, cuando te corrijas, cuando te frenes, cuando cambies actitudes, cuando aprendas todas esas cosas que aprenderías o que vas a aprender, si empiezas a caminar ahí, te vas a sorprender del maestro tan increíble que eres. Y esa es la parte importante de todo esto. Lo demás es interesante, pero no importa. Así es, Lau. Se ha quedado un poco... Sí.
que ojalá puedan ver la profundidad y como decís vos siempre, ¿no? Es sencillo, es fácil. Así es. Yo no vengo dando cursos, ni vengo Activando. activando ADNs, ni vengo haciendo nada. Todo aquello que yo hago y a lo cual yo vine, lo hago en planos distintos, lo hago de formas diferentes. No hay que ir largando aquello que haces, se hace ya. Pero lo que sí les comparto es cómo se ve la realidad que ven desde este estado, no desde el estado en el que están. Claro. Y ahí cambia todo. Porque ahí dejas de cargar. Literal, dejas de cargar. De cargar lo que quieras. Lo que me quieras exponer. Dejas de cargarlo. Porque tu forma de observar lo de fuera y lo de dentro cambia radical. Tu comprensión aparece plena desde tu conciencia, con ese, no desde tu mente humana. Yo comprendo que desde la mente humana la comprensión que tienen es la que es, por aquello que ustedes han aprendido, por aquello que ustedes han visto, por aquello que ustedes han hecho, por las experiencias que han tenido, etcétera, etcétera. La otra comprensión es que no puedo ni siquiera definirla, cómo se apertura todo en ti. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado demasiado, mucho tiempo. Y bueno, Lau, pues muchísimas gracias, Lau, por estar aquí acompañándonos. Gracias a ti. ¿Quieres despedirte? Te doy tu tiempo para que te despidas y tal. Simplemente, gracias por un nuevo encuentro de charlas de café. Estuvo muy lindo todo lo que compartimos. Y bueno, ojalá que cada uno también le llegue ese momento. Algo que me gusta de lo que vos compartís, de que lo decís 999.999 veces, y cuando llega el millón, ahí es cuando te decís, mirá de lo que hablaban, ¿no? Y bueno, ojalá que a alguno le llegue ese millón para dar esa chispita en ellos, ¿no? Porque la verdad que pues sí, es muy amoroso hacerlo. Sí. Pues sí. Mira, voy a comentar algo ya que estamos aquí al final, que ya aquí llegan muy poquitos. Más íntimo. Hubo alguien, así es, hubo alguien que vino antes que yo y que hablaba de formas y modos muy distintas, que cambió drásticamente el cómo se veía todo y tampoco le creyeron, le juzgaron, le criticaron, le exigieron demasiadas cosas. Y al final, cuando ya no está, se aprovecharon de todo aquello que él dijo para tergiversarlo, para acomodarlo a su forma y a su modo que a ellos les interesaba. Pero lo que no sabían es que lo que él hizo no era solo lo que exponía, sino las frecuencias las cuales él vino aquí a anclar, a armonizar. Porque él sabía que toda esa información no era para su tiempo. Él lo sabía. Del mismo modo que yo sé que no es para mi tiempo. Tú sabes que yo lo he dicho muchas veces. Yo no vine para mayorías, vine para minorías. La diferencia es que se van a quedar ancladas sí o sí ahora. Ya ni cambios. Y cuando ya se quedan ancladas, los que hicieron todo este tipo de desmadres, de acomodos, de intereses y tal,
no van a tener ni forma ni modo para poder variarlo. Y eso me llena de esperanza, me llena de compasión, me llena de amor, me llena de calma. Entonces, lo pueden entender ahora, lo pueden entender más tarde, de que el camino es contigo hacia adentro, no hacia afuera. No haces nada diferente por ayudar al de afuera y al de adentro le tienes apartado. Eso son creencias que son externas. Cuando quieres hacer algo realmente con el de fuera, hazlo primero con el de dentro. Eso no es egoísmo, eso es amor contigo. Porque lo que vas a hacer luego hacia afuera va a salir solo. Solo. No vas a requerir poner una intención distinta. Aprovéchalo. Si has llegado hasta aquí, aprovéchalo. No cuesta nada. Bueno, pues Ahora sí. Lau, un beso enorme. Beso y abrazo enorme. Gracias. Besitos para todos. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y bueno, recordad, las frecuencias van a seguir bajando. Se va a limpiar todo. Porque una vez que termine aquí, habrá un lapsus. Cuando termine aquí, en todo lo que es América del Sur, habrá un lapsus y entonces podrán ver de qué forma tan drástica, tan fuerte o tan increíblemente llamativa comienza de un golpe en el resto. ¿Vale? Besitos a todos y, como se suele decir, hasta aquí puedo leer. Gracias a todos por estar aquí una vez más en Reconociendo el Ser. Chao, chao, chao. Bye, bye, bye.